Actualmente, según nuestro último informe de tendencias globales, hay más de 10 millones de personas en América en una situación de desplazamiento forzado. No es una crisis migratoria jamás antes vista. Esto ya se ha visto y se pudo gestionar. Entonces es un trabajo simplemente de gestión. Aunque Canadá y Alemania son países que aceptan muchos inmigrantes, muchas de las políticas están como que enfocadas a la parte económica. Habría que repensar los derechos humanos y habría que repensar el rol internacional de la crisis humanitaria que está planteando, en este caso, el refugio y el asilo. Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de Unívoros y hoy tenemos un programa muy especial. Hemos llevado este ejercicio de Unívoros, un ejemplo de la televisión pública, a un extremo de riesgo, si ustedes me permiten la palabra, y hemos intentado ahora darle vida a un evento que por lo demás es histórico. Es la primera vez que por lo menos yo tenga noticia, y si uno revisa ahí los anales de lo que ocurre en las universidades de este país y de muchos otros países, es la primera vez que un grupo de alumnos, por cierto, del Departamento de Estudios Internacionales, alumnos de mi amigo Javier Urbano, del doctor Javier Urbano, conforman un informe impresionante en su calidad académica. Impresionante por sus propuestas, pero este informe, que obviamente es un trabajo que se realiza en los espacios de la universidad, un trabajo de reflexión, de documentación, de investigación de enorme vigencia y calidad, ese trabajo está destinado ni más ni menos que para presentarse a la ACNUR, a esto que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Son elementos fundamentales que además se dan aquí en la Universidad Iberoamericana y en este país donde sin duda vivimos una también histórica crisis en términos de migración, una crisis humanitaria. Vamos a seguir adelante con este proyecto y los invitamos a ustedes a compartir las maravillosas reflexiones, las brillantes ideas y este riguroso trabajo de investigación de los alumnos de la Universidad Iberoamericana del Departamento de Relaciones Internacionales. Muy buenos días, transmitimos desde la Universidad Iberoamericana. Apreciamos mucho el apoyo del Departamento de Estudios Internacionales y del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas por el espacio que nos brinda. De la misma forma, deseo agradecer al Canal 21, el Canal de la Ciudad de México, por su apoyo, por el auspicio a este que es un segundo ensayo, un ensayo en donde estamos hablando con una premisa básica: no infantilizar a los alumnos, darles el protagonismo. Ellos son los que deben hablar, no son el futuro, son el presente inmediato y urgente para la resolución. Su mente es tan compleja y tan maravillosamente creativa que evidentemente su aportación nos ayuda mucho a la resolución de problemas tan complejos como el que vamos a atender hoy. Dicho esto, hay un ensayo que tenemos nosotros en este proceso, y es dar la palabra a los alumnos como jóvenes investigadores. Este ensayo es inédito y tiene que ver con la presentación de un informe sobre migración y asilo, en donde nuestros alumnos, desde el conocimiento, pero también desde la indignación y desde el coraje, están diciendo: hay fallas. El sistema internacional falla en la atención, en la protección, en la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. Y en ese sentido, nuestros alumnos se han dado a la tarea de organizar, sistematizar y pensar la forma en que van a presentar este informe. En este sentido, tenemos como invitados a personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a quien le agradezco su presencia. También tenemos la presencia de un destacado especialista en temas de seguridad, el doctor Abelardo Rodríguez Urbano, que se suma aquí a este diálogo. Y en este sentido,
siempre queremos ensayar, no queremos hacer ceremoniales de esto, queremos hacerlo algo ameno, no solemne, pero tremendamente serio. Y en este punto hay una canción que no por ser canción deja de ser seria y deja de dar un gran mensaje. Es una canción que se llama No me llames extranjero, de Rafael Amor, y cito una parte muy puntual que creo que abre muy puntualmente lo que queremos tratar hoy. Dice una expresión de Rafael Amor: y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, y los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. Esta es una expresión que habla mucho de quien se va de casa, quien deja precios, quien deja papá, mamá, hermanos, quien deja una vida, quien se desgarra a propósito del asilo. En este punto quisiera comenzar por darle la palabra en adelante a nuestros jóvenes investigadores y de qué se conforma y cómo está estructurado este informe. Nuestros jóvenes analizaron 14 países. Estos 14 países fueron evaluados en términos de su política migratoria, pero puntualmente han estado evaluando aquellas políticas vinculadas con la recepción de los peticionarios de asilo, aquellos refugiados que están buscando la protección internacional, y en este punto creemos que a partir de este momento nuestros alumnos deben decirle al alto comisionado qué están pensando, cómo están pensando el asunto, el problema y las soluciones para resolver o para enfrentar con mayor eficacia la gestoría de este, que es un fenómeno tan complejo que requiere mucha creatividad. Dicho esto, quisiera darle la palabra a nuestra primera presentadora y le pido por favor preséntese y inicie su conversatorio, por favor. Ok, me llamo Gabriela Rodríguez Calixto, bueno, estudio aquí y estoy también analizando estos 3 países que a veces podremos decir que pues algunas políticas migratorias solamente se dan en algunos países porque son muy mediáticos, pero en realidad a partir de esto pues nos dimos cuenta, mis compañeros y yo, de que en realidad hay lugares, o más bien puntualmente países, donde en realidad este tipo de problemas es como pues universal en realidad. Entonces, por ejemplo, comenzando con Chile, quiero como que poner énfasis en este país porque en realidad Chile pues es un país que durante mucho tiempo no fue un país que recibió demasiada migración, fue migración de ahí regional, pero en realidad ahora con los problemas de que ha habido en Colombia, en Venezuela, ahorita ha habido mucho más problema ahí con sus instituciones, sobre todo porque no han sido muy buenas en poder administrar todas estas personas que necesitan refugio y asilo. Y esto lo podemos ver normalmente como en noticias de la Unión Europea, sobre todo, que por ejemplo en el caso de Grecia, que pues también, o sea, es un país que pues recibe migrantes, pero aún así, pues ahorita Grecia también ha estado teniendo muchos problemas económicos, entonces pues también esto mismo junto con los problemas de las políticas de migración de la Unión Europea, pues no se han podido administrar bien los migrantes, no han podido llegar a un destino para que puedan ser protegidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chile en los últimos años ha aplicado una política de contención operando bajo los argumentos de no cumplimiento del establecimiento de la ley de 20.430 y pues la falta de procesamiento, exceso de trámites burocráticas que terminan por desincentivar a las personas que quieren entrar en Chile, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de problema también se puede ver en Europa, aunque pues obviamente la necesidad y
y las personas necesitan un lugar seguro, ¿no? Entonces, pues a veces como estos desincentivos que hacen pues todas estas organizaciones o más bien estos países, pues terminan por desincentivar, por que las personas se sientan desesperadas, ¿no? El país de Grecia tiene todos estos campamentos de refugiados que están en sus islas, entonces es bastante indignante ver a todos estos migrantes que están ahí de todos modos sufriendo, ¿no? Porque salen de su país para poder tener mejor calidad de vida, pero en realidad cuando llegan a un país que puede ser como un tercer país seguro, en realidad te das cuenta que en realidad no es ese país seguro que esos migrantes necesitan, ¿no? En el caso de América Latina también está Chile, específicamente, donde pues sus instituciones, por lo mismo de que no han lidiado con estas migraciones tan grandes, pues no saben qué hacer con estos migrantes. Una vez que ya están en la sociedad, sí tienen programas de inserción y en realidad sí son buenos, pero yo creo que cuando entran los migrantes debería de ser más fáciles esa entrada al país, no solamente en la parte de inserción, sino que al principio, porque pues al principio estás desesperado, ya después pues es importante, pero se puede solucionar eso. Pues también está el caso de Holanda, que el caso de Holanda está dentro de la misma Unión Europea, pero está dentro de una línea diferente, ¿no? Porque Holanda no es un país de recepción, pero sí es un país que da asilo a los migrantes, a los refugiados. Entonces, pero está toda esta parte del nacionalismo que pues uno podría pensar que solamente está en Estados Unidos, pero pues en realidad lo estamos viendo en todas partes del mundo. Está muy visto exactamente con el primer ministro de Holanda, que pues no lo quiero decir así, pero pues ha hecho muchas referencias islamofóbicas. Entonces, pues no creo que haciendo ese tipo de referencias y sobre todo si realmente no sabes si la persona que es árabe, tú solamente la tachas de terrorista, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no es ese el punto. Entonces, pues lo que está haciendo en sus instituciones es que pues están diciendo, no, estos migrantes en realidad son migrantes económicos, no es pues un migrante, no es un refugiado en realidad. Entonces, pero también ahí te pones a pensar, pues estas personas también que tienen carencias económicas, pues también están sufriendo, ¿no? Entonces, aún así, o sea, aunque sí tengan el nombre de refugiados, pues aún así, o sea, esta discriminación no se debe de tener así, y mucho menos porque también muchos partidos políticos, no solamente el primer ministro, se ha postulado en contra de la entrada de personas, ¿no? Y solamente, al parecer, solamente hay un solo partido que es que es como el tercero, que tiene muchos más favorecimiento en el país, es el que está teniendo como aceptación a los migrantes, pero pues en realidad en todo el mundo está la crisis humanitaria muy grave. Quiero dejar testimonio del tema de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un problema, que es que vive condicionado de una política común. Política que no está consolidada, tenemos que recordar. La Unión Europea prometió a fines del
de los 90 que iba a tener una política común, no la ha tenido aún, pero en este sentido nos condiciona demasiado. Esperábamos de la Unión Europea un gran ejemplo de atención a la población migrante, no la ha dado, ha prometido demasiado, ha cumplido muy poco, y en el diagnóstico que tenemos y que entregaremos a ACNUR estamos haciendo varias aseveraciones, espero de la forma más contundente posible, respecto de que se ha vuelto un pretexto. La ausencia de una política migratoria común se ha vuelto un pretexto, uno, para la ineficacia administrativa, y dos, para el surgimiento de partidos xenófobos nacionalistas que están argumentando por no más migrantes. Esta política de contención evidentemente tiene efectos devastadores en el Mediterráneo, visto que el Mediterráneo es hoy la zona más letal para poblaciones migrantes en el mundo. Esto es una vergüenza sin duda alguna para la Unión Europea, y esperamos que esta pequeña aportación nos dé la posibilidad también de decir lo que entendemos que se debe hacer. Sobre estas consideraciones quisiera la siguiente participación, por favor. Soy Renata Villanueva y junto con mis compañeras investigamos la situación de protección internacional en los países de Estados Unidos, España y Japón, que aparentemente no tienen nada de común en migración porque forman parte de movimientos migratorios muy diferentes y están localizados en continentes diferentes, pero tienen elementos que los hace tener muchas cosas en común, como que los tres países son países de alta capacidad económica y son países bastante desarrollados, por lo que son receptores de migrantes, y mucha gente solicita que estos tres países los puedan proteger. Me gustaría hacerles unos comentarios un poco concisos de las reflexiones finales que hicimos a través de esta investigación. En Estados Unidos creemos que el gobierno deliberadamente recibe a menos de los refugiados que tienen la capacidad, y esto lo justifican con retrasos administrativos, pero los retrasos administrativos no deberían de ser un obstáculo para poder proteger a gente que está realmente en situaciones de crisis y necesitan una ayuda inmediata. La llamada crisis migratoria, que ha tenido mucha resonancia, sobre todo en Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump, realmente no es una crisis migratoria, es algo que se ha manejado así por los medios de comunicación. No son los puntos más altos de inmigrantes en Estados Unidos, históricamente han contado con más inmigrantes, y es un país de inmigrantes, lo único es que ahorita los medios o los políticos lo están usando de esta manera, pero tenemos que quedar claro, y la ACNUR tiene, yo siento que hacer mucho hincapié en que no es una crisis migratoria jamás antes vista. Esto ya se ha visto y se pudo gestionar, entonces es un trabajo simplemente de gestión y de voluntad política. Y bueno, el bajo número de personas que se admiten en el país, Estados Unidos específicamente, no son suficientes para la capacidad económica y social que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un líder en todo lo que quiere a nivel mundial, entonces si ellos quisieran, definitivamente podrían ser unos líderes en recepción y ayuda humanitaria, pero no lo quieren. España rechaza 3 de cada 4 solicitudes de asilo. Este también es un dato impresionante. Evidentemente España no tiene las mismas capacidades económicas que tiene Estados Unidos, y también su población es más chica, pero es un país que está dentro de la Unión Europea con altas capacidades económicas que, a mi opinión, podrían hacer mucho más por recibir. Sabemos que están igual limitados un poco por la política común de la Unión Europea, pero entonces es una llamada para toda la Unión Europea para que se pongan más las pilas y reciban más a gente y la integren bien dentro de su sociedad. Obviamente España tiene el reto de manera nacional y de manera internacional con toda la Unión Europea poder gestionar y crear mecanismos para poder enfocar bien este problema. Y Japón es un país que históricamente ha recibido pocos migrantes, a pesar de que es una región con altos flujos migratorios, y es algo paradójico, no sé, que tengan que crear robots porque ya no tienen gente y no reciban gente. Entonces, hay que invitar a Japón a que reciban más gente. Últimamente se han abierto un poco a recibir más migrantes, más solicitudes de asilo y de refugio, pero no se integran totalmente en la sociedad. Es muy difícil que reciban la nacionalidad, y pues yo creo que esto puede ser, si lo gestionan de una manera bien, puede ser una gran oportunidad para el crecimiento económico de Japón. Entonces, la ACNUR puede dar incentivos de alguna forma, toda la comunidad internacional tiene que lograr que Japón tenga una aceptación más alta de migrantes, ya que es un país económicamente muy fuerte y también en niveles de sociedad tiene una calidad de vida excelente, y pues sería increíble que ver países como estos ayuden a la crisis humanitaria que está existiendo en el mundo. Y
La ACNUR creo que hace un muy buen trabajo. Es un gran paso que ya exista algo internacional que pueda ayudar y fomentar que los países avancen en esta materia, pero creo que sí tienen que hacer un trabajo mucho más fuerte, sobre todo en que no se queden solo compromisos internacionales, que todos los países cumplan los compromisos internacionales a los que se someten, porque los países se meten a los compromisos internacionales, luego lo difícil es el cumplimiento. Entonces me gustaría muchísimo de la ACNUR ver que realmente ponga presión en los países para que cumplan todos los compromisos que estos hacen. Nuevamente dejamos testimonio en términos de que hay países que debieran tener más capacidad porque viven en una contradicción histórica contemporánea, tienen graves problemas demográficos y esa demografía es una condena a su propia viabilidad. Y si no hay viabilidad en términos de su demografía, evidentemente es una ironía y hasta es algo casi antinatural que no reciban personas para intentar, por lo menos desde la parte operativa práctica, equilibrar su tasa demográfica. Esto es muy contradictorio, más en estas épocas. El mundo está diciendo hay una enorme cantidad de países con altos estándares económicos, con altísimos niveles de calidad de vida, que se están cayendo demográficamente. Esto atenta en contra de su propio bienestar y el migrante, no siendo la solución, es un complemento muy importante para seguir poniéndole grasa a esa máquina de la demografía, y en ese punto creo que es una buena llamada de atención. No es tanto convencerlos para el tema de la gestoría, que sí efectivamente, sino también convencerlos por su conveniencia de futuro. Y en ese punto creo que hay un comentario muy acertado respecto de que creo que eventualmente deberán estar obligados. El mismo caso mexicano, que ya se ha abordado en muchos informes en este país, de que antes de 30 años deberemos estar pensando en cómo adquirir personas, porque ciertas zonas de nuestro país ya no son viables vista la tendencia demográfica. En este punto, por favor, vamos a la tercera intervención. Bueno, me llamo Juan Sarcos, soy estudiante de comunicación social y me parece que estamos en un panorama en donde la cantidad de refugiados ha aumentado exponencialmente. Me gustaría retomar el caso específico de Siria, que es un país que desde que comenzó la guerra civil ha sido, digamos, de los mayores solicitantes de asilo y refugiados en todo el mundo. Y quiero tomar el caso específico de Alemania y Canadá, en donde la mayoría de los solicitantes que llegan a ese país son específicamente de Siria. Y es importante porque son dos países que actualmente tienen una cuota de aceptación muy alta en cuanto a refugiados, y son dos países que tienen un porcentaje de inmigrantes muy altos, digamos en el caso de Alemania un 12% y en el caso de Canadá un 21%. Y lo que me parece importante de esto es cómo han hecho para poder integrar a esta población, digamos, a la dinámica de los propios países. Y me parece como que importante que han sido capaces de que la población local acepte a estos migrantes y digamos que no haya problemas en cuanto a xenofobia. Digamos, si uno ve los medios de comunicación de estos dos países, no es muy común leer noticias sobre casos de xenofobia, digamos, hacia esa población. Y en el caso específico de Canadá, digamos que históricamente ha sido un país que siempre ha recibido migrantes. Digamos, es un país que tiene 7 millones de inmigrantes y son de todo el mundo, digamos que principalmente quizás son de Asia, pero también ha recibido muchos migrantes, digamos, de Gran Bretaña y de España. Entonces, me parece importante como que destacar la participación de Siria. Y ya en el caso de Latinoamérica, digamos, me parece que se puede dividir como que en dos partes. La primera es la de la situación en Centroamérica, que es una población que está siendo, digamos, muy atacada en cuanto a sus derechos humanos y tienen que hacer un esfuerzo muy grande, tanto económico como humano. Digamos, el 90% de la inmigración centroamericana se dirige hacia los Estados Unidos. Entonces, pasan por México y eso es un gasto económico y humano muy fuerte que tienen que presentar. Y en el caso de Sudamérica, destacó la situación principal de Venezuela y digamos que es una población que en los últimos años ha emitido muchos inmigrantes a lo largo del continente y digamos que se puede generar ciertos problemas, digamos, con Colombia, que es un país que históricamente no está acostumbrado a recibir tantos migrantes y en el año pasado ya ha recibido 1 millón de venezolanos y digamos que eso ha generado cierta problemática en el país porque
al ser un país que no está acostumbrado, está como que entre esa problemática de qué hacen primero, como que atender esa crisis que tiene la población venezolana o atender las necesidades que tiene el propio pueblo colombiano. Y digamos ya en cuanto a lo que hemos podido ver en nuestro informe, me gustaría como hacer 2 recomendaciones que ACNUR puede tener. La primera es revisar la parte de las propias políticas que se tienen en cuanto a asilo y refugiados, porque si notamos que, aunque Canadá y Alemania son países que aceptan muchos inmigrantes, muchas de las políticas están como que enfocadas a la parte económica. Entonces como que Canadá requiere un perfil muy alto de las personas que quieren aceptar, y precisamente esas personas en sus países no tienen la oportunidad, digamos, de tener una educación universitaria, y precisamente por eso quieren salir de sus países, para tener ese tipo de oportunidad. Entonces me parece que es algo que se puede evaluar. Y la segunda, digamos, observación está más relacionada con el tema de los motivos por el cual aceptan personas. Y es que hemos visto cómo en países como Canadá y Alemania tienen problemas de déficit poblacional, digamos que hay un grado de envejecimiento de la población muy alto y no tienen suficientes personas jóvenes que puedan como que incentivar la economía de esos países. Entonces, digamos que sí es bueno que acepten muchas personas precisamente para cubrir ese déficit. Digamos que la Deutsche Welle, que es un periódico muy importante de Alemania, publicó una noticia hace 2 meses diciendo que en los próximos 5 años Alemania necesita al menos 260.000 personas de inmigrantes para poder cubrir, digamos, ese déficit que existe en el país. Pero como que mi observación va como que, a pesar de que es bueno, se tiene que evaluar una vez que se curan esas cuotas, qué va a pasar con esa política. Porque digamos que si ya no necesitan más personas para incentivar la economía, pues qué va a pasar con esos porcentajes de refugiados y peticiones de asilos que quieren ingresar al país.